Pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos en esta sesión del programa de certificación de atención a víctimas, mujeres, atención de víctimas de violencia de género. Y también, por supuesto, queremos comentarles que en alianza con el Instituto Universitario Morelia estamos llevando a cabo el doctorado en género y derecho, del cual pues también queremos compartirles esta información por si no solamente quisieran certificarse, sino tener la oportunidad de cursar este doctorado. Previo a darle el uso de la voz a nuestro invitado y presentarlo, quisiera brevemente ceder el uso de la voz a la doctora Marla Valencia, que nos acompaña en esta sesión como invitada. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Ella, la doctora, nos va a hacer favor de dar una breve invitación para quienes quieran obtener el doctorado, pues sería para nosotros un gran gusto. Doctora, bienvenida. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Sergio. Buenas noches a todos, a todas. Para mí es un gusto, un privilegio estar ahorita en este momento con ustedes. Y pues como dice el doctor Sergio, sobre todo hacerles una invitación a quienes ya tengan una maestría a cursar el doctorado en género y derecho. Sobre todo vinculado a estas temáticas que están viendo en esta certificación porque van muy de la mano, ¿no? O sea, la búsqueda de los derechos humanos en este caso, el combate a todas las formas de violencia contra cualquier persona en razón de género, pues son temas que hoy día tienen muchísima más relevancia que en todos los momentos. Al menos están visibilizándose la necesidad de atender estas problemáticas y que sean considerados dentro de todas las formas que tenemos, ¿no? Tanto jurídicas, sociales, en todos los ámbitos, educativos, etcétera. Así que bueno, la invitación sería esa, quienes, para no alargar y no tomar mucho tiempo de esta lección magistral, pues nada más dejarles abierta la invitación y que con gusto les podemos compartir información a través del doctor Sergio o de manera directa. Así que pues para no robar mucho tiempo, doctor, si me con esto. Y quienes no tengan maestría y deseen estudiar una maestría, también tenemos una maestría en derechos humanos, solo por comentarlo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y sobre todo, esta alianza estratégica con el Instituto Universitario Morelia, también comentarles que los programas son en línea, cosa que nos ayudan a que pues no hay tanto problema para la cuestión de los desplazamientos, con registro de validez oficial de estudios. Y bueno, vamos a estar colaborando de manera conjunta en la planeación académica, en eventos extracurriculares. Y bueno, pues ojalá se animen no solamente a la certificación, sino también, como decía la doctora, si tienen ya una maestría y quieren cursar el doctorado en género y derecho, bienvenidos, bienvenida. Igual la maestría de Derechos Humanos, una maestría pues de vanguardia, muy ad hoc, y luego el doctorado. Creo que sería también un paso muy interesante. Pues doctora, muchas gracias Gracias. por el... Cualquier duda, pues aquí ando. Sí, Gracias. por supuesto, muchas gracias. Y bueno, pues en esta sesión de certificación y de invitación para el acceso al doctorado, quisiera, pues, dentro de la misma secuencia de las temáticas que necesitamos, eh, pues, tener en mente para la evaluación de la Secretaría de Educación y el conocer en este estándar de competencia, pues uno de ellos, siguiendo el rol de la atención a víctimas, de mujeres, atención a víctimas, uno de estos temas muy, muy complicados ha sido el tema de la tortura. El tema de la tortura en la mujer, el tema de la tortura hoy día, que hoy por hoy es un elemento del cual necesitamos sensibilizarnos y necesitamos obviamente tener personas capacitadas para la atención, desgraciadamente, de alguna mujer que haya sido víctima de tortura. Y para ello, pues me da mucho gusto porque ya es de casa un gran maestro, un gran amigo, un gran conocedor, como lo es Eloy Gutiérrez Soltero. Él es psicólogo jurídico y forense, también doctorante en criminología, perito en el protocolo de Estambul y daño moral, dos temas importantísimos, como ustedes sabrán, protocolo de Estambul, los protocolos específicos en materia de tortura, y por otro lado el daño moral, que también es un tema interesante, la cuestión de atención a la víctima,
porque se habla del honor, de los sentimientos, reputación, vida privada, sentimientos, afectos, creencias, ¿no? Que son derechos internos muy interesantes, muy difíciles de cuantificar y bueno, pues Eloy es uno de los pocos peritos en la materia que tenemos en nuestro país, también doctor honoris causa por el claustro de doctores y también obtuvo la presea Magíster Humani Mundial en el año 2021. Ha fungido como presidente de la Comisión de Peritos de la Confederación y Colegios de Asociaciones de Abogados de México, capítulo Guanajuato, y también ha sido observador en pro libertad y derechos humanos en asociación y coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO. Pues bueno, como ustedes verán, un gran experto en la materia y estoy seguro que vamos a disfrutar mucho la sesión de hoy con el maestro y doctor Eloy Gutiérrez. Adelante, Eloy, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Sergio. Pues bueno, doctor habla así de mí porque somos amigos, pero pues en realidad intentaré merecerme los elogios. Pero más que una ponencia, pues me gustaría que un primer momento comenzáramos y compartiéramos cuánto conocen ustedes del protocolo de Estambul, si ustedes ya lo han aplicado en algún momento o si han estado en algún equipo interdisciplinario o si como abogados pues han llevado casos para saber cuál es la base de la cual partir, o si empiezo pues más o menos desde el fundamento. Espero también que no sea muy hacerla muy técnica ni muy tediosa, aunque el protocolo por excelencia es técnico y cuando no nos gusta la metodología, tedioso. Pero eso es lo que le da su eficiencia, probatoria en su momento. ¿Cuánto conocen del protocolo de Estambul? Bueno, maestra, doctora María, no. Estoy viendo a Emma. Gracias, Emma, tampoco. Y bueno, aquí yo en las imágenes no veo más fotografías. Alguien de los que no vea que sí, Rocío. Sí, yo me certifiqué en Estados Unidos ya hace algunos años Muy bien. en atención a víctimas de trata y ahí tuve que conocer precisamente el protocolo de Estambul. Posteriormente, en Milán, Italia, hubo un curso, sí, ya hace algunos años de esto y entonces ahí tuve oportunidad nuevamente de aprenderlo y de conocerlo. Fuertísimo, por cierto, muy fuerte, pero sí algo, no, no quiere decir que domine, pero sí, sí tengo idea de qué trata. Muy bien. Lo que me Gracias. falte me lo completa, por favor. No, ¿Alguien más? Bueno, este, igual el doctor Sergio, pues por ahí tiene el control de las manitas, por si alguna se levanta, en cualquier momento, me hace comentario, por favor. Este, pues bueno, ya comentamos, el protocolo de Estambul es una metodología para la investigación y documentación eficaz, de la tortura, malos tratos y penas crueles. Lo primero que hay que hacer es identificar estos conceptos: tortura, malos tratos y penas crueles, que van a ocurrir en momentos diferentes y con objetivos diferentes. Cuando decimos tortura, esta ocurre cuando la finalidad de quien la ejerce, que generalmente pues estaríamos hablando por excelencia de un servidor público, un agente de la ley o cualquier otro. Ya después se ha ampliado el concepto para hablar también de tortura entre civiles, que ahí pues prácticamente, de acuerdo con la legislación, estaríamos hablando de lesiones, del delito de lesiones. Sin embargo, pues en ocasiones por las finalidades, sí tendríamos que ser específicos en cómo denominamos a qué. Y luego les voy a comentar cómo en algunos casos, eh, que no tiene que ver con autoridades o que no tiene que ver directamente con búsquedas de confesiones, también podemos dictaminar con protocolo de Estambul otro tipo de lesiones, porque al final de cuentas su metodología es muy amplia y es muy específica. Entonces, la tortura le vamos a denominar cuando las agresiones,
ya sean físicas, psicológicas, sexuales, fisiológicas, ahí están las psicológicas, pero por ejemplo, privar de alimentos, privar de agua, privar de oxígeno a una persona, están encaminadas a obtener una confesión. Entonces, estamos buscando que una persona se inculpe a sí mismo o inculpe a alguien más de la comisión de un delito. Entonces, en ese momento en particular, o esa actividad en particular, es cuando lo vamos a denominar tortura. Malos tratos será lo mismo, las mismas lesiones, las mismas privaciones, las mismas agresiones, por cualquier otro motivo, en ocasiones nada más por molestar. Por ejemplo, ya llevan los policías o los agentes de aprehensión a un detenido que ya confesó el delito, en ocasiones a base de tortura o sin ella, y en el traslado hacia el Cerezo o en el traslado hacia algún otro lugar, lo van sapeando, ¿no? Ya sin ningún otro propósito más que molestar. Hubo una tradición por allá en la década del 2006 al 2018 más o menos, en la que me enteraba que los agentes aprensores además los hacían cantar canciones de niños a los presos mientras los llevaban detenidos, para ridiculizarlos, ¿no? Entonces, ya sin ningún otro objetivo más que molestar. Y las penas crueles, estas son las que ocurren ya cuando la persona está privada de la libertad, con sentencia o sin sentencia, en proceso o sentenciados, pero que igual son privados de los alimentos, son sometidos a presión y violencia psicológica o violencia física, pero eso ya es en reclusión, en cautiverio, estando presos, este, las personas. Entonces, esto como una manera muy coloquial de establecer las diferencias entre tortura, malos tratos y penas crueles. Eh, Ahora bien, ah, en este tema, cuando me lo planteó el doctor Sergio, pues investigación de tortura en mujeres, pues tengo que confesar que la primer directriz que existe es que el evaluador, pues de preferencia sea una mujer, ¿sí? Entonces, pues el hecho de que yo esté hablando de evaluación en mujeres, pues hasta parece paradójico, ¿no? Porque pues soy un hombre hablando de valoración en mujeres y entonces quizá esa circunstancia, pues de género, de sexo de nacimiento y demás, hace que yo como varón tenga que tomar una serie de medidas más extremas para tener que cuidar justamente el respeto al género de la persona evaluada. Y ahorita quise utilizar la palabra género y no mujeres porque con este mismo cuidado debemos de tratar a otras personas, de la comunidad LGBT. eh, Porque, pues bueno, la sensibilidad de género está presente, aunque pues, no estemos en estos dos grupos, en este grupo binario de hombres-mujeres, ¿no? Sino que tenemos que identificar la identidad de cada persona y el respeto a cada persona, porque pues parece ser que para los torturadores el género o la adopción del género parece ser también uno de los focos de atención de hacia dónde va a ir encaminada la agresión, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que veníamos para acá, para la oficina, y comenté este tema de las evaluadoras mujeres con mi esposa, me decía, pero a los hombres también los violan. Y pues pudiera parecer incluso que la violación en un hombre es muy trágica porque los hombres todavía intentan negarlo al máximo posible, que esto ocurrió. Pero bueno, estamos en el tema justo de la atención a mujeres y de paso a otros miembros de los grupos LGBT en ese sentido. Entonces, decía que como varón
tengo que tener en cuenta al máximo cuidado aquellos aspectos en los cuales yo deba de tener consideración por el sexo de la persona evaluada. Número uno, ¿por qué? Porque es probable que como perito designado del tribunal de manera oficiosa, me toque evaluar mujeres y que no haya opción de que sea una mujer la que evalúe a esa mujer que está siendo examinada con protocolo de Estambul, número uno. O número dos, por elección de los mismos defensores de las personas evaluadas, ah, pues les han propuesto a sus clientes que el evaluador sea yo y dentro del mercado, voy a entrecomillarlo, el mercado disponible de ofertadores de servicios en protocolo de Estambul, no haya una mujer disponible en el mercado para que brinde el servicio. Entonces, la manera como nos llegan a nosotros las designaciones de peritos, yo soy perito particular en este campo, y en el listado de peritos oficiales del Poder Judicial Federal o del Estado de Guanajuato, estas designaciones nos van a llegar en ocasiones así, por adjudicación, directa del tribunal, o por selección y adjudicación de un defensor. Entonces, muchas ocasiones las víctimas mujeres, y también ahorita voy a ser muy cuidadoso con el concepto víctima, porque como perito creo que es importante esta distinción. En aquellas personas, y voy a usar, lo voy a decir así, de aquellas personas que se dicen víctimas del delito de tortura, este, tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, tenemos que tener una perspectiva de género. No sé si ya esté la primera diapositiva, sí, ¿verdad? Una perspectiva de género interseccional desde el inicio y transversal. Es decir, identificar pues, el sexo de la persona, la edad de la persona, la cultura de la persona, idiosincrasia, religión, grupo étnico, idioma, nacionalidad, y luego después los derechos y protocolos que también se aplican, porque en una aplicación de un protocolo de tortura, no nada más se aplica el protocolo de Estambul, ¿sí? Sino que pues hay protocolos locales, por ejemplo, los protocolos de la Suprema Corte, está el protocolo de género y está el protocolo para la diversidad, ¿sí? Y luego, hace años me tocó evaluar a una adolescente, entonces era además niña. Entonces había una convergencia entre la investigación de la tortura con derechos de mujeres, pero además derechos infantiles que proteger a la hora de la investigación. Eh, el protocolo de Estambul, la primera versión, la primera edición de la fecha más reciente data del 2004 o la última versión, y hay una revisión que surgió en el 2022 con la primera revisión, a la segunda revisión ya al protocolo, en una actualización que todavía no he encontrado, y si alguno la tiene y en ese sentido me gustaría conocerla, sí, todavía no encuentro la traducción al español de la versión del 2022. Entonces, he estado trabajando con la versión en inglés para este trabajo. Entonces, tenemos una actualización del 2022 que, si bien maneja y mantiene la estructura general del protocolo de Estambul, sí se vuelve un poco más específica en tratándose de niños y tratándose de mujeres. Entonces ustedes van a ver que en las diapositivas hay unas citas. El 2004 se refiere al protocolo de la primera edición. El 2022 se refiere al protocolo de esta edición más frecuente. Y van a ver otra cita ahí abajo, 2021. Y ese es el protocolo de la Suprema Corte para casos donde se investigan tortura y malos tratos. Entonces, hice una recopilación de algunos documentos, particularmente los protocolarios, Suprema Corte de Justicia y los de la ONU, además de algunas recomendaciones que hace Pau Pérez Sales, un investigador español en tortura, este,
que va a ir haciendo recomendaciones. Tiene un librote, no me lo traje, lo dejé en casa y se los iba a mostrar, sobre evaluación psicológica de la tortura y la parte importante de las valoraciones de la entrevista. ¿Sí? La entrevista, como dice un autor, Grof Marnat, es el vehículo en el cual o mediante el cual vamos a realizar la pericial. Este, la búsqueda de información hablada nos permitirá entrar a la ventana de la cosmovisión de la persona que estamos evaluando, pero además nos va a establecer el marco o el clima emocional psicológico para después aplicar los instrumentos mediante los cuales vamos a comprobar, ¿sí? Si bien mm, no sé cuántos de los que estamos ahorita en, en esta charla estén trabajando para instituciones de gobierno, fiscalías o alguna ONG. Y en las instituciones jurídicas tendemos a hablar de las personas que dicen haber sido víctimas de algún delito y de una vez les adjudicamos el título de ofendidos o víctimas del delito, ¿sí? Como peritos, yo siempre he comentado que cuando nosotros evaluamos, si vamos ya con la visión de que tenemos una víctima enfrente, perdemos la oportunidad de investigar, porque ya le estamos dando el título de víctima. Y si bien tenemos que tener los cuidados necesarios para no revictimizar, también tenemos que ser muy cuidadosos de que en nuestra mente no haya un sesgo cognitivo para adjudicar un título que todavía no sabemos si existe o no existe, ¿sí? Entonces, yo siempre he creído que la mejor aportación que los científicos que participamos en una investigación de tortura, un médico o un psicólogo o un psiquiatra, es que vayamos con una, un escepticismo pragmático. Yo me considero escéptico pragmático como perito, es decir, no creo, pero no creo por no creer. No creo como método, así como el Descartes, ¿verdad? Bueno, no me quiero comparar con el Descartes, pero eh, que la duda metódica guíe la investigación para no llenarme de certezas, porque la certeza, recordemos, si bien es un instrumento jurídico y del juez para poder dictaminar certeza, perdón, una sentencia, no es un instrumento científico la certeza. Los científicos no trabajamos con certezas. Los científicos trabajamos con datos y con comprobaciones. Entonces, en esta parte de perspectiva de género interseccional, desde el inicio se fija cómo vamos a que interactúe, ok, las condiciones psicosociales de la persona evaluada, el derecho que va a ser el marco regulatorio de lo que vamos a trabajar, pero además la ciencia base con la que estamos trabajando. Entonces, desde el principio, mi vehículo tiene que ser así, interseccional, transversal, de acuerdo con habilidades, competencias, reglamentos y conocimientos científicos. También, pues bueno, es importante que hubiese profesionales de ambos sexos en las investigaciones, ¿sí? Yo les decía, yo pues yo me encuentro limitado cuando voy a evaluar a una mujer, pues justamente porque soy varón, y en ese ser varón, pues bueno, van a ver ustedes por aquí que dice que tiene que haber la posibilidad de que haya un chaperón, un acompañante. Y entonces, cuando yo evalúo mujeres, incluso sin protocolo de Estambul, en cualquier otro peritaje, y voy a evaluar a una mujer, por protección personal, pero también por hacer un entorno de confianza con la mujer evaluada, me hago acompañar de una mujer. Entonces, que esté presente y se los explico. Oiga, como práctica clínica, como cuando usted va con el ginecólogo, su ginecólogo se hace acompañar de una enfermera para que a usted le dé confianza sobre que la práctica que va a realizar el ginecólogo en usted o la ginecóloga en usted. Entonces, este acompañamiento por una acompañante mujer que permita
a mecanismos de confianza y que la persona evaluada femenina o de la comunidad LGBT eh, tenga la disponibilidad para poder entrar en confianza y poder ir expresando lo que se va indagando. De allí que, por ejemplo, investigaciones de tortura, como cualquier otra investigación pericial, eh, no deben ser realizadas en una sola sesión, sí en un solo proceso. ¿Por qué? Porque si queremos hacer todo en una sola sesión, ¿cómo podemos saber si hemos logrado un adecuado rapport? Y el rapport en la psicología forense no es como el rapport en la psicoterapia, ¿no? De ponerte en el zapato del otro, sino de decirle a la persona que vas a investigar con objetividad, que por muy oculta que esté la verdad histórica, que es lo que nos compete a los peritos, la vas a encontrar y que de encontrarla, pues bueno, así la vas a reportar, no importa que sea en contra de una autoridad, porque generalmente las personas evaluadas que están siendo procesadas por un delito pierden la confianza de que el perito vaya a ser objetivo y se vaya a atrever a decirle al juez que los agentes aprensores los torturaron. ¿Sí? Que, pues bueno, me he dado cuenta que también pasa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eh, ir buscando, si se fijan, situaciones de confort y de confianza para la persona evaluada. Y este establecimiento, este marco, este establecimiento de, del contrato de la evaluación, por decirlo de alguna manera, de los lineamientos, pues lo alcanzamos en la primera sesión probablemente, perdón, y en ocasiones ni siquiera en la primera, hasta en la segunda. Y si lo hacemos todo en una sola sesión, no nos damos la oportunidad de saber si pudimos lograr la confianza de la persona evaluada, uno, y dos, si con la confianza que construimos fuimos capaces de obtener toda la información relevante. Entonces, ah, el protocolo nos hace una nota cultural y dice, ojo, tienes que indagar si dentro de la cultura de la persona evaluada, esta puede ser interrogada y estar a solas con un hombre o no. Porque qué tal que sale peor, que tú estás haciendo tu investigación para poder demostrar la tortura, pero estigmatizas a la persona evaluada porque se quedó a solas contigo. Y entonces tenemos que ir con tiento. Aquí en psicología, me acuerdo, y en filosofía, me acuerdo que vimos esta parte de la transculturalidad. Y entonces los conocimientos de transculturalidad en este sentido nos sirven para alcanzar, bueno, para conocer los alcances psíquicos de aquellos aspectos culturales que pesan sobre nosotros. Porque a partir de la cultura hay un libro de Berger y Luckman muy bonito que se llama La realidad como construcción social, no sé si lo conocen, y si no, se los recomiendo ampliamente. Ya es un clásico por ahí de los años 60 o 70, pero ¿qué es la realidad? Filosóficamente hablando, la realidad es la construcción mental que nosotros hacemos de lo que percibimos. Cada uno de nosotros tiene una realidad construida en su mente. Cada uno de nosotros, los que estamos en este momento aquí, estamos filtrando la información a partir de nuestras categorías preconstruidas Así es, así es. Ujú. socialmente, educativamente, religiosamente, incluso no religiosamente. Si me digo no religioso, también eso da una construcción. ¿Sí? Dios. Entonces, ¿mande? Sí, es correcto lo que dice el licenciado. Ujú, sí. ¿Algún comentario al respecto, por favor? Que efectivamente son las personas especializadas en el área y todo, pero al momento de difundir, de acuerdo al nivel de conocimientos que tengamos cada uno en nuestras diferentes áreas, pues hace la diversidad, porque no todos vamos a entender lo mismo. ¿Es correcto? Incluso si yo presentar en este momento un caso donde una persona fue violentada, aparte
abusaron, robaron de su casa. Fueron varios casos por separado. Y, y el acercarse a escucharlas, uno no está con la serenidad o la atención, no sé, podría no guiarla correctamente para ayudarle. Así es. Incluso lo voy a poner desde la realidad del agente aprensor. El agente aprensor, este, dice, viene una persona a poner una queja de tortura en su detención. ¿Y qué dice el MP o el agente aprensor? Ah, es que lo que busca es el beneficio de haber denunciado la tortura. Esa es su realidad y ese es el filtro. Y entonces en ese momento se establece un sesgo, que en ocasiones, pues pudiera parecer que es el sesgo cognitivo de un perito de la fiscalía, ¿sí? Que va a dictaminar tortura de sus propios compañeros. ¿Sí? Entonces, este, esa es la ventana a partir de la cual va a cribar la información y la posición que va a tomar ante ella. Recordemos que siempre la información también nos increpa y nos hace tomar un posicionamiento. Entonces, este posicionamiento lo vamos a tener. Cuando me ha tocado enseñar metodología forense, siempre les digo que nosotros mismos somos el vehículo de la pericial, porque es nuestra realidad la que se va a enfrentar a la realidad del otro y la que va a intentar hacer un análisis objetivo, ¿verdad? Cuando al decir realidades, pues estamos hablando de una parte muy subjetiva de cada uno de nosotros. De allí que este, tengamos que valernos de instrumentos objetivos que se escapen a lo que yo mismo estoy creyendo o pensando. Porque puede ser, en una ocasión me tocó con unos evaluados en un asunto familiar incluso, donde yo escuché la versión de la señora, que además era mi clienta, y la señora lloraba y lloraba. Y luego fui y entrevisté al esposo y me convenció de su versión. Eso luego me hizo a mí tomar conciencia de otro punto. Este, tan así que cuando yo estaba escuchando al señor, yo decía, híjole, me engañó esta señora. ¿Cómo le hizo si yo nunca les creo? Cuando voy completando la evaluación con los instrumentos y demás, me doy cuenta que la señora estaba tan afectada como decía estar, los instrumentos lo corroboraron, y el perfil de agresor y violentador que la señora me decía que él tenía se corroboraba en los instrumentos que le apliqué a él. Y además con un punto narcisístico en su perfil. Luego me di cuenta que a los narcisistas siempre les creo. Y entonces cuando yo le creo a alguien, a un evaluado, yo mismo entro en examen personal y digo, ah, caray, ¿qué está pasando en esta relación de entrevista que le creí? Cuando mi método es nunca creer, ¿sí? Nunca creo hasta que no tengo la evaluación. Entonces, vean cómo, a final de cuentas, uno sigue siendo el vehículo de la indagación, ¿sí? Y tiene uno que acercar. Dice, tiene que tener el examinador humildad cultural. No suponer que lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo creo, mis creencias, mi religión, lo que yo estudié, el lugar de donde yo vengo, pues es lo que es, sino darle el peso específico a la persona examinada para poder entender desde su cosmovisión como eje central de la investigación. Ahora bien, si es necesario un intérprete, tenemos que pedirle que haga una traducción literal. Literal. No me interesan sus contextualizaciones, porque sus contextualizaciones pueden hacer lo que en sentido estricto significa la palabra traductor, ¿verdad? Traductor que viene del latín traditore, que significa traidor, ¿sí? Y entonces, este, ah, evitar que el intérprete dé sus propias interpretaciones de lo que la persona quiso decir, sino que pedirle de antemano, por favor, hazme una interpretación literal de lo que la persona está diciendo. Si después la persona me dijo un dicho propio de su cultura
y necesito yo que me lo explique o por qué me lo dijo en este contexto, que me lo explique y que me lo traduzcan, pero evitar que sea el intérprete quien nos dé sus propias transliteraciones. Una pregunta, Sí, ahí se les puede solicitar que sea un escrito, ¿puede ser? bueno, con fines de la evaluación de protocolo de Estambul, en la parte Ujú. psicológica, como es la narrativa, les decía hace un momento la definición de Groth-Marnat, que la entrevista es el vehículo donde ocurre la evaluación pericial. Y entonces, la entrevista nos va a generar un entorno psíquico de emociones, de intercambio de emociones, de poner en palabras o de nombrar a qué, o de no poder nombrar también, porque ves que no podemos decirle por su nombre a las Ok. cosas, Es que incluso ni por la las... emoción, ajá, Así justo por la es. emoción, Y puede no decirlo por temor y entonces ahí va a omitir información importante. es Hay correcto. hay muchas cosas. A mí me ¿Ok? pasó, yo lo viví, dije, pero ¿por qué nos está siguiendo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nos asaltaron? O sea, pero sí hay algo y si son las personas, se siente uno, pues, limitado o con miedo, pues, a hablar. Por ejemplo, esas limitaciones, los test psicológicos, perdón que pues recurre a la psicología porque pues ese es mi campo, como evaluador. Las pruebas psicológicas de más amplia gama y de mejor calidad son aquellas que, uno, están estandarizadas, es decir, están adaptadas para las personas, eh, para la población meta de la que estuvieron hechos. Eso, al menos en México, pues nos va a presentar un problema con los grupos étnicos y con las personas que todavía tienen su habla madre, su lengua madre, y que no han salido de sus comunidades, que no están occidentalizados, ¿sí? Porque al final de cuentas los instrumentos psicométricos que utilizamos pues son occidentales, de, Así es. de una formación eh, aristotélico-tomista como la que tenemos y agustiniana como la que creó el occidente, ¿no? Desde el siglo III y luego después en el medioevo. Y entonces, con los grupos autóctonos, tenemos que identificar cuál es la mejor manera de poder indagar acerca de la comunicación emocional, incluso lo que no comunican. Con personas occidentalizadas como nosotros, los test pues están estandarizados, aplicados, están hechos para personas mexicanas. Tienen escalas para mujeres adultas, mujeres niñas, mujeres adolescentes, con niveles de preparación, de primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Entonces, hay distintas adaptaciones muestrales para los cuales se obtienen medidas y pesos específicos. Eso es número uno. Dos, tienen escalas de validez. Las escalas de validez son aquellas que me dicen si puedo confiar o no en los resultados que el test me arroje. Y entre estas hay dos medidas forenses o para el uso forense muy importantes, la simulación y la disimulación. Y entonces hay personas que quieren bloquear la información, no quieren que sepas qué tan dolido estás y entonces la disimulación o la defensividad se van al tope. Esto significa que mintió de alguna manera, pero no para exagerar los síntomas, sino para impedir que los síntomas salgan. Y luego después la simulación, que estos son aquellos que incrementan la sintomatología negativa, que es aquello que sí se explica de alguna manera como la búsqueda de incrementar sintomatología con la necesidad de exagerar el síntoma y buscar algún beneficio, ¿sí? Entonces, pudiera ser compatible con una falsa alegación de la tortura, de alguna manera. Aunque algunas pruebas nos dan otras hipótesis de revisión
que tenemos que comprobar con otra batería de pruebas. Entonces, pero bueno, en esta humildad cultural tenemos que reconocer que nuestra manera de ver las cosas no es la correcta. Es una manera de ver las cosas. Tenemos múltiples maneras y la que tiene la persona que nos está hablando también es la importante y es la que importa en el momento de la evaluación. Luego después, pues bueno, la valoración probatoria con perspectiva de Sí, género. de acuerdo. Sí. Ah, sí, de acuerdo. Es Ok. correcto. En este punto de la valoración probatoria con perspectiva de género, pues bueno, ya tendría que ver uno con la actividad jurisdiccional que tiene que poner en contexto eh, estos parámetros que fueron evaluados, la información como nosotros la planteamos y pues aquellas características del protocolo para juzgar con perspectiva de género, que son las categorías sospechosas. Si se acuerdan ustedes, aquellas de asimetría de poder, y demás, que nos ayudan a buscar, a indagar por qué la persona no dijo en un primer momento que había sido torturada. Nos pasa muchas veces que las personas que han sido torturadas, algunos de ellos los dicen un mes, un año, 5 años o 10 años después, ¿sí? Cuando, déjenme, parece paradójico, pero así ocurre, cuando la cárcel les ha demostrado que ahora sí están protegidos. La cárcel se convierte en un medio de protección. Si fuera yo psicoanalista, que no lo soy, y hay cosas que no me gustan del psicoanálisis, pero si fuera yo psicoanalista, diría que la cárcel se convierte en otro útero que protege y que le permite a las personas en algún momento volver a tener confianza y expresar lo que les pasó en un hecho de tortura hace muchos años. Me ha tocado tener evaluados con más de 24 años de que ocurrieron los hechos y apenas están preparados para expresarla. Probablemente 2 o 3 años antes en lo que fue corriendo el amparo, ¿verdad? Pero, pero debió haber pasado tanto tiempo para lograr esto. Vamos a la siguiente diapositiva, doctor, por favor. Es un tema de psicología, ¿no? Ok. No alcancé a entender todo el comentario. Sí, y comentaba que cuando eso sucede son procesos de psicología muchas veces este, por confianza, por acercamiento o porque alcanzan a ver ya la dimensión y pueden verse pues ya con la libertad de expresar, porque muchas veces lo hacen con alguien que se sientan en confianza y eso lo saben mucho los psicólogos. Hay temáticas de curación, por ejemplo, los de Oponopono, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Esa historia de este doctor lo explica perfectamente, donde había demasiadas personas en la cárcel y que poca atención había con ellos, era cuestión de amor o atención, y solamente así empezaban a curarse para poder algunos hablar y otros darse cuenta de sus errores. Son temas de Sí, psicología profundos. Ahí. sí, es correcto, sí, sí, es cierto. Y profundos en realidad, es cierto. Am, hace tiempo en el programa del postdoctorado que tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de exposición, yo comentaba que una de las tragedias que yo veía dentro de la solicitud de un protocolo de Estambul por parte de las víctimas, de las personas que han sido víctimas de tortura, es que lo vean como una medida para ser excarcelados nada más y no con el pleno conocimiento de que se ha vulnerado su dignidad y no tampoco con la necesidad de buscar su erradicación, sino pues con la medida egoísta de alcanzar una preliberación. Creo yo que la finalidad del protocolo de Estambul en esa parte se ha pragmatizado, más bien como un beneficio inmediato de la excarcelación, porque son muy raros las personas que se les han demostrado la tortura, que han decidido
establecer una acción en contra del Estado por esta circunstancia, además del miedo que representa oponérsele al Estado. Eh, bueno, como segundo grupo de lineamientos están los éticos y como primer principio ético pues está el consentimiento informado. El protocolo de Estambul es muy claro en hablar que los profesionales de la salud que participamos en una investigación de tortura tenemos una moral de doble obligación. La primera obligación es con la persona evaluada, la confidencialidad de sus datos, este, y la responsabilidad con ella. Sin embargo, también protestamos un cargo de peritos, ¿verdad? Y entonces tenemos una lealtad para el tribunal, para poder manifestar la verdad de los hechos de los cuales tuve conocimiento, ¿sí? Si bien para los abogados, esto cuando lo entendí con los abogados, que existen 4 niveles de verdad: la verdad histórica, la verdad argumentada, la verdad procesal y la verdad jurídica, pues bueno, me permitió entender pues cuál es el nivel en el que participamos. Y si bien las entrevistas nos permiten conocer el argumento de las partes, la verdad argumentada, lo que cada persona dice que le pasó, lo que cada persona dice que vivió, la experiencia que tuvo de eso que vivió, ¿por qué para una persona que le pusieron 2 empujones representa un mayor impacto psicológico que aquella persona que le pusieron la bolsa 20 veces, ¿no? Y lo asfixiaron? Y que en la representación psicológica del terror, a la persona que le pusieron 2 empujones le representa más que a la persona que asfixiaron y tuvieron que reanimar en 3 o 4 ocasiones de esas. ¿Sí? Entonces, esto pues nos hace aterrizar en esta parte de la verdad histórica, que es la que nosotros en un dictamen de protocolo de Estambul intentamos demostrar qué fue lo que pasó y si es posible creer en la versión de los hechos de la persona investigada. La privacidad y la seguridad. Es muy importante esta parte, sin policías presentes, ¿sí? Que no haya elementos de custodia cerca de las personas. Acabo de hacer unos protocolos de Estambul hace menos de un mes. 3 en el Ceferezo de aquí de Ocampo y uno en el Cerezo de aquí de León. Una mujer, justo. Y la abogada que me contrató es una mujer, ¿sí? Y en el Ceferezo, pues fueron muy cuidadosos de las reglas. Sin embargo, en el Cerezo de León, Am, no sé si ya sea una práctica habitual o me hayan hecho un marcaje personal. A veces soy un poco paranoico. Y mandaron a una persona del jurídico conmigo que siempre estuvo presente. Y entonces, pues yo le hago la pregunta a la persona evaluada. Oye, hay en este momento personas de custodia y personas del departamento jurídico del Cerezo. Es tu derecho decidir si ellos están aquí o no están aquí. Si tú me dices que no estén aquí, yo les puedo pedir que se alejen. Y entonces la señora me dice, no, que se queden, no tengo nada que esconder. Bueno, ya conociendo su narrativa, pues no había elementos de agresiones a su intimidad, agresiones sexuales, agresiones eróticas, que tuviera que contar y que muy probablemente que por esta circunstancia ella no pidió privacidad. Pero por protocolo, el personal del Cerezo no debía haber estado allí, ¿sí? Entonces, y yo por protocolo se los hice en voz alta y los volteé a ver así como diciendo, a ver si agarran la onda y se van, pero pues bueno, era decisión de la persona evaluada. Y la persona evaluada, pues bueno, les dijo que se quedaron, se quedaron. Pero esto es importante, si los elementos de custodia están presentes o no. Tenemos que asentar casi de inmediato esta parte, una vez que hemos conocido la identidad de las personas evaluadas, eh, hacer de su conocimiento que lo pueden hacer en privado y que se les puede pedir a estos elementos de custodia que se retiren. En ocasiones no lo quieren, pero pues bueno,
como evaluador, tienes la autoridad de exigirles que se alejen del lugar. Y si en ese momento no lo quieren hacer, suspendes la evaluación e informas al tribunal para que el tribunal, a su vez, pues les haga saber a las autoridades de los cerezos que deben dejar en privado a las personas que se van a evaluar. Hay, hay algunas cárceles en donde los consultorios ya no tienen bardas de material, sino cristales o acrílicos, donde pueden estar desde fuera observando, sin que puedan estar percibiendo del todo los sonidos y las voces. Entonces, porque bueno, ellos también dirán que sus protocolos de seguridad dirán que no nos tienen que dejar a solas con nosotros, ¿no? Este, yo cuando me dicen eso les digo, bueno, a final de cuentas, yo confío mucho en mi seguridad porque del trabajo que yo voy a realizar, pues depende parte del futuro de ellos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, no temo yo por mi seguridad cuando estoy realizando una evaluación de protocolo de Estambul. Este, y luego, bueno, si hay a disponibilidad, pues la elección de la examinadora o examinador, los intérpretes y los acompañantes, como ya lo comentamos. La siguiente, por favor. Bueno, si se fijan hasta ahorita, estamos en la antesala. Espero qué hora es. Ay, tengo que darme prisa para poder hacer comentarios. Este, bueno, y en esta parte, en las siguientes dos diapositivas voy a ir muy rápido porque esto prácticamente le corresponde a las cuestiones médicas y sobre todo cuando las agresiones a las mujeres han sido sexuales, ¿sí? Como decía, que pareciera ser que lo genital, lo sexual, es un objetivo de los agresores, para disminuir la dignidad de las personas. Recordemos que la tortura no tiene más objetivo que quebrantar la integridad psicológica de la persona para con esto minar su identidad, su sentimiento de sí mismo, su valía, su autoestima. Y bueno, ya si lo ponemos en derechos humanos, pues su dignidad humana, ¿verdad? Y con este quebrantamiento, pues hacer una marioneta de la persona. Y entonces el sexo se vuelve un blanco y un objetivo. Los tocamientos, las agresiones, las violaciones. Hace como unos 4 años me tocó en una investigación de un homicidio, unos homicidios que se llevan detenida a la novia de a quien tenían como sospechoso en unos homicidios, la ponen en un separo, alejado de todos, en solitario, y de vez en vez subía un custodio varón, un ministerial varón, que se ponía a fumar allá afuera, luces apagadas, y así en la oscuridad le decía, si estás buena, ¿eh? Se acababa el cigarro y se retiraba. No hizo más. Bueno, quizá las mujeres que están ahorita dirían, pues, ¿qué más querías que hiciera ese? Porque estaba a solas, en la madrugada, a oscuras, sin nadie que la defendiera y pues, prisionera. Y volvía a subir a la hora, se fumaba otro cigarro viéndola y mientras se lo acababa, volvía a repetirle la misma, si estás buena, ¿eh? Entonces, con las 3 o 4 veces consecutivas que esto ocurrió, pues imagínense en la mañana, en el tono que cantó, ¿verdad? Como diríamos coloquialmente hablando, o sea, dijo todo lo que querían que ellos dijera y les firmó la declaración que ellos le pusieron. Entonces, el foco de lo sexual se convierte en un foco
hacia mujeres, hacia hombres, ¿sí? Es raro que me encuentre hombres violados que digan que los apresores los penetraron con el pene, pero sí usan los toletes. Sí, 6 pesos. Sin embargo, sé que hay otras salas que los mandan al archivo, pues no pasa nada. Sí pasa cuando tú lo requieres para resolver. Necesito. Elvia, se cortó. No sé si nos estás, si puedes volvérnoslo a expresar. Perdón, maestro, sí, decía que en esta lógica de las violencias, pues sí es muy complicado el tema de las denuncias, especialmente cuando se trata de hombres, porque además tiene que ver con esto que dice la doctora Rita Segato, la cuestión de la violencia de los hombres hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia otras personas, y cómo para ellos es mucho más difícil el poder presentar una denuncia. Ahí sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente bien. Gracias, Gracias. gracias. No, y por eso decía yo hace un momento que sin este afán de comparar, porque al final de cuentas, pues la penetración es penetración, ¿no? Para todos en el sentido que se le dé. Sin embargo, en el sentido de las mujeres, pues esta vulneración ante lo avasallante que es el sistema, ante la emotividad que se va a expresar porque comentaba, me tocó una evaluación en Valle de Santiago hace unos años de 4 detenidos y a 2 de ellos los violaron con los toletes y con el cañón del arma larga de los policías. Eh, y nunca lo dijeron en el peritaje, ni siquiera al médico. Esto yo me vine enterando después por uno de sus compañeros que dijo haber sido testigo. Y entonces le digo, pues se lo tengo que preguntar, y me dice, no se lo pregunte, lo va a negar. Y nos prometió a todos nunca decirlo. Y entonces, pues yo cuando lo entrevistaba le decía, bueno, ¿hay algo que quieras decirme más? Ya terminamos. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algo que a mí se me haya olvidado preguntarles? Y no, 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 se mantuvieron en el no esos dos jóvenes, ¿no? Pero en las pruebas psicológicas, pues hablaba de esta parte de la defensividad, de no querer ver la totalidad del daño. En el MMPI, la escala K, que significa defensividad, o factor de corrección, eh, muy, muy, muy elevada y exacerbada. Entonces, pues bueno, ¿qué tiene que tener en cuenta un médico y el psicólogo a la hora de preguntar? Pues bueno, la revelación sobre la violencia sexual, esta puede ser tardía, puede ser que ocurra ya cuando se tuvo la confianza suficiente o incluso en una declaración muy posterior sobre la cual se tenga que hacer un examen o un protocolo diferente o muchos años después. Ah, en ocasiones las violaciones no ocurren a la persona directamente, sino a los familiares. Hace años, mi esposa también es psicóloga. Y un día llego a casa y ella me dice, oye, fíjate que tengo una paciente que creo que más bien es un caso para ti. Y me empieza a platicar lo que le contó su paciente. En la detención de su esposo, ella ve cómo golpean al esposo, cómo golpean al esposo, cómo golpean al esposo. Y como él no quería confesar, lo acusaban de un homicidio de un ministerial, entonces ya se imaginarán la brutalidad con la que eso se convirtió. Este, la violan a ella, enfrente de él. Y tenían una bebé y le quitan el pañal a la niña y uno de los policías con el arma corta introducía la punta del arma en los genitales de la niña. Este,
Bueno, cuando el evaluado vio esto, definitivamente confesó lo que ellos quisieran confesar. Cuando ella me platica que tiene esta evaluada, le dije, ¿sabes qué? Ese peritaje ya lo hice. Ya me había tocado ese peritaje a mí. Pero pues obviamente por los temas, pues no son cosas que luego ande contando donde sean. Este, eh, con gusto me di cuenta 8 años después, un día que fuimos a los tacos, mi esposa y yo vimos a una pareja que me saludó muy efusivamente el muchacho y ella reconoció a su clienta. Y el muchacho pues era el evaluado de protocolo de Estambul. Fue de los primeros evaluados que me di cuenta que habían sido liberados por un protocolo que yo hice. Este, y pues ya estaba él fuera, pero pues obviamente con un daño familiar pues profundo con esto que le tocó vivir a su esposa, ¿no? Entonces, estas revelaciones puede que surjan mucho después. Las pruebas de virginidad o los exámenes anales que aparecen cuando una persona pues lo refiere. Por ejemplo, una menor de edad que ha sido violada en su detención y que a la hora del examen, incluso decir que ha sido violada sea más estigmatizante por la pérdida de la virginidad que la violación misma por el entorno cultural en donde vive. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos hallazgos y con la manera en la cual la vamos a documentar y a presentar, porque recordemos que si bien tenemos la obligación de ser confidenciales, pues un peritaje se convierte en un documento público. Este, el enfoque práctico y pragmático, es decir, cuáles son los síntomas que a un médico le referirían la existencia de alguna agresión sexual, ¿sí? Que a la hora de la narrativa, en la entrevista, pueden surgir sangrados, dolores, alteraciones menstruales, y otras que van a aparecer en las mujeres o aquellas que tengan que ver con hombres que tengan que ver por cuestiones proctológicas. También estos hallazgos anogenitales, dice el protocolo del nuevo, el del 2022, que la ausencia de lesiones claras no significa que no hayan ocurrido, ¿sí? Porque si recordamos, si alguien de ustedes ha visto un peritaje en medicina legal, medicina forense, la antigüedad de las lesiones solamente puede datar de 15 días o menos. Cualquier lesión en la piel o una violación, dice, la antigüedad de las lesiones es mayor a 15 días. ¿Eso por qué? Por el tiempo de cicatrización. ¿Sí? Entonces, que no haya lesiones recientes, si es la siguiente, por favor, que se hayan referido en la entrevista, no significa que estas no hayan ocurrido, salvo que el espacio-tiempo nos diga otra cosa, ¿verdad? Si la detención ocurrió antier y las lesiones sexuales o los golpes se dice que tienen esta temporalidad, pues bueno, habrá que indagar sobre este cronotodiagnóstico de las lesiones y la explicación de por qué existiría un síntoma físico o no, como por ejemplo en esta explicación que a veces encuentro en los peritajes eh, en violaciones de los ímenes complacientes o coroliformes que explican los médicos que no necesariamente por la acción mecánica de la penetración puede provocar un rasgado. Entonces, pero bueno, esto es trabajo de revisión e interpretación médica. Lo digo como ejemplo de cosas que he leído en ese tipo de evaluaciones. Y bueno, cuando nosotros escuchamos la historia en las entrevistas, la historia o los datos de la historia en un protocolo de Estambul son muy específicos. Se van a dividir en cuatro segmentos. El primer segmento es la historia clínica o médica de la persona evaluada. ¿Cuál ha sido su historial de salud?
de la que se acuerde, ¿sí? No necesariamente que tengamos que tener ahí el carnet médico o su historia médica para corroborar a ver si es cierto, no, o sea, es desde su construcción mental, que es lo que nos representa su salud. Y entonces su historia de padecimientos infantiles en la adolescencia, cirugías, fracturas, hospitalizaciones, este, y si hay alguna derivada de los hechos de tortura que está narrando. Luego después viene la historia psicosocial previa. eh, y aquí son 5 o 6 rubros. 5 o 6 rubros. ¿Por qué 6? ¿O por qué cuál sería el sexto? El primero sería la historia familiar de origen, la historia académica, la historia laboral, la historia afectiva, la historia social o de relaciones interpersonales, de amistad. Y si es que detectamos nosotros agresiones sexuales, indagamos también la experiencia sexual o la historia sexual para poder entender, ahora sí, la visión y la cosmovisión desde lo sexual de la persona evaluada, sin que eso se convierta en pretexto. A veces en estos ejemplos así prácticos, pues hay un ejemplo burdo, que es, por ejemplo, que una persona que se dedica al sexo servicio venga a denunciar de violación a un cliente, ¿sí? Entonces, tú dirías, acá, ¿qué no a eso se dedica? Espera, si la persona dice no, es no, ¿verdad? Y entonces, ok, la historia psicosexual nos permite entender desde la ventana de su sexualidad, sin que esto sea factor para desacreditar o quitarle valor a la historia de tortura sexual que haya vivido, ¿sí? Este, y luego después viene la narración de los hechos de tortura. En esta narración de los hechos de tortura, yo por protocolo, como implemento yo el protocolo de Estambul, porque no lo refiere, que deba ser así, sí nos da 4 rubros. Y entonces yo digo, bueno, si el protocolo de Estambul me dice 4 rubros, yo generalmente voy y entrevisto 4 ocasiones para obtener una narración de estas en cada vuelta y en cada vuelta evaluarla y tener muchas pruebas de contraste para confirmarla o rechazarla, ¿sí? Y entonces, que nos haga un resumen rápido y breve de qué fue lo que le pasó. Dos, que nos haga una narración libre de cómo fueron los hechos, ya con más detalles. Y luego después le decimos, ahora por favor, con lujo de detalles, e inclúyeme horas del día, vehículos, número de personas, narraciones tal cual ocurrieron. Es decir, si te dijeron, discúlpenme por la expresión, hijo de tu quién sabe cuántas madres, así, ¿verdad? Pero con todas sus sílabas, tal cual, porque necesito que lo recreen y lo reviva. Híjole, que lo reexperimente para saber en esta reexperimentación cuál es el impacto psíquico que va a causar y poderlo captar con una prueba psicológica. Y luego después, las consecuencias que piensa que está padeciendo con respecto a lo que vivió, las molestias actuales. Y en el último rubro, el estado psicosocial actual. Otra vez, que nos diga cómo se siente a partir de estos hechos, su historial de psicoterapias anteriores, de visitas al psiquiatra anteriores, de consumo de sustancias o alcohol, sus actividades cotidianas, sus actividades lúdicas, sus relaciones sociales en el presente y su estado de salud en el presente. Entonces, más o menos esos son los rubros que en la entrevista de investigación del protocolo de Estambul se deben de recabar. Y como decía, yo voy de lo menor a lo mayor. Un poco con el rapport voy entrando en el tema de lo médico y luego entro en el tema de la historia psicosocial y luego le digo, a ver, hazme un resumen de qué fue lo que te pasó. Incluso ni siquiera le digo tortura. A ver, cuéntame por qué estoy yo haciéndote esta evaluación. ¿Qué fue lo que denunciaste? Oye, a ver, hazme una narración más detallada
de lo que tú estás denunciando. ¿Qué fue lo que te pasó? Otra vez, yo no uso la palabra tortura, ¿sí? Para evitar inducir. eh, y obviamente que decía, con esta parte, pues de respeto, porque al final de cuentas, yo no sé si sí ocurrió o si no ocurrió. Tengo que suponer que es una víctima sin que yo le adjudique de entrada la etiqueta de víctima, para no sesgar, decía yo, el estudio. Y luego decía, tenemos que tener un cribado dirigido, es decir, focalizar esto en entrevista psicológica, lo llamamos como entrevista focalizada, ¿sí? Es decir, nos vamos a detener directamente en aquellos aspectos relevantes para la investigación y lo que nos ayude a entender la cosmovisión o la idiosincrasia de la persona evaluada y entender también la contextualización que le da a los hechos de tortura o de malos tratos que están narrando o de penas crueles. Este, y a identificar otra vez que no siempre las cuestiones sexuales van a emerger de manera directa. Este, Tenemos que ser sutiles, tenemos que dar confianza. Y ahí en el caso mío como varón, pues ir acompañado por una mujer que pueda ayudarme en este espacio de rapport. La siguiente, por favor. Ay, discúlpenme que traigo una alergia y hago esa cornetilla, de vez en vez. Este, bueno, sobre las evaluaciones en cuestiones íntimas, no siempre los cerezos, que son los lugares en los que vamos a evaluar el protocolo de Estambul, cuentan con lugares específicos para las evaluaciones. Son distintos los lugares a los donde nos van enviando, dependiendo de los espacios que tienen disponibles. Este, ah, y entonces, cuando nos damos cuenta, particularmente el médico, yo no ocupo del médico y el fotógrafo. Muchas ocasiones, el médico también hace la tarea del fotógrafo. El protocolo de Estambul refiere que cuando se documenta, tiene que tener tres apéndices: el de medicina, el de psicología y el de fotografía. Ah, en cuestiones pragmáticas, en ocasiones no hay un fotógrafo. El médico toma las fotografías que necesita integrar en su documentación. Y cuando los abogados que contratan un peritaje de manera particular piensan que por la falta del fotógrafo independiente no le van a dar valor probatorio a su peritaje, entonces también contratan al criminalista o al criminólogo, o a un fotógrafo forense que vaya y haga las fotografías. En este caso, cuando hay mujeres evaluadas, sí debemos de cuidar ante todo que sea, pues también, una mujer, porque, pues, si nos refiere a una violación, se tiene que documentar con fotografías íntimas, ¿verdad? De la región vulvar, de las zonas del cuerpo, se hacen esquemas corporales de lo general a lo particular, este, y de cuerpo entero de las personas evaluadas. Entonces, ah, el manejo, el cuidado y la toma, bueno, antes, la toma de la fotografía y el cuidado y el manejo de estas tienen que tener el máximo de los cuidados. Porque si bien yo tengo que tener el máximo de los cuidados con la evaluación psicológica que nos va a retratar la intimidad psicológica, la identidad de la persona, pues obviamente también el cuidado a la imagen de la persona y a su corporeidad, porque al final de cuentas somos nuestro vehículo, somos nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que tener este cuidado. La siguiente, por favor. Ah, mm, bueno. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener el peritaje? Pues la parte médica y la parte psicológica. Y de su integración, ojo, puede radicar la exclusión
de las pruebas que haya presentado la fiscalía como obtenidas de manera ilícita. Entonces, tiene mucha importancia el protocolo de Estambul. Hace años, un ministerio público con quien tenía mucho contacto porque lo pasaron al sistema familiar. Y él, pues bueno, se dio cuenta o se daba cuenta porque pues ya tengo varios años haciendo este trabajo por aquí en Guanajuato. Y me decía, ¿qué? ¿Cuántos protocolos de Estambul han dado resultado? Dígame, dígame. Y yo la verdad, no soy voyeurista y además siempre he dicho pues que el resultado de una pericial no depende de lo bien hecha que yo lo haya hecho, sino de la valoración del juez. Yo intento hacerlo lo mejor que puedo siempre y, y a veces es frustrante cuando uno ve una resolución judicial que no es acorde al nivel de empeño que uno como perito pone. Y entonces yo intento no seguir las sentencias y pues bueno, las sentencias me han seguido a mí y me he ido encontrando a los liberados. Muchos liberados, bendito Dios. Perdón por la expresión. Este, ah, Porque ya me doy cuenta de uno, de otro, de otro, de otro, de otro. Ahorita en lo que yo tengo conocimiento, pues es más del 70% de los peritajes que he realizado en protocolo de Estambul que las personas han sido excarceladas. Eh, yo nunca creí que pudiera ser así. Pero, pues bueno, los jueces han excluido las pruebas por las cuales se les había incriminado, este, y a partir de una valoración de un protocolo de Estambul, pues que tuvo los elementos suficientes de acuerdo a la valoración del juez. Este, Ahora, esta perspectiva de género, para volver al tema de la mujer y de los grupos LGBT como grupos vulnerables eh, eh, como científico, mi manera de decir que la mejor manera de yo cuidar la expresión de género en una investigación forense es aplicar las reglas de la ciencia, como va, sin sesgar el conocimiento porque es hombre o porque es mujer, o con la sospecha de que es culpable o no es culpable, porque incluso cuando pareciera ser que los hechos de la tortura se van a entremezclar con los hechos de un acto ilícito, tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos para salvar y cortar la información que incrimine a la persona evaluada. Porque el protocolo de Estambul no es, no tiene la finalidad de encontrar sospechosos. Había una fiscal muy aguda en Valle de Santiago, en un juzgado que no deben de existir, pero un juzgado especializado en secuestro. Este, Me tocó tener con esa jueza seguramente unas 60 ratificaciones de dictamen y juntas de perito. Este, y ella me acuerdo que cuando había grupos de personas detenidas por el delito, intentaba preguntarme que diga el perito si su evaluado tiene características de liderazgo. Y yo decía, bueno, ¿para qué quieres saber si tiene características de liderazgo? Mm, Y no, pues yo le decía, bueno, pues que es que esa no era el objetivo de la prueba pericial en protocolo de Estambul. Pero que eso no le dan sus pruebas. Mm, no. Entonces no es un examen completo. No, sí es un examen completo de acuerdo con el protocolo de Estambul. Bueno, creo que con fue como que fue providencial ese tipo de respuesta mía porque no me enganché, porque pues le pegó al ego, ¿verdad? Que su examen no fue tan bueno y pude zafarme. Después, uno de los abogados me dijo, esa pregunta era para establecer delincuencia organizada, quién era el líder del grupo. Y entonces digo, "Ay, me salvé de caer en un error técnico
que hubiera desacreditado mi propio trabajo como perito, que, no, el defensor hubiera podido invalidarlo, pero que pues yo me hubiera expuesto a que mi trabajo se desacreditara. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener ese cuidado para no hablar más de la cuenta y establecer el marco específico de la indagación, que es si el hecho de tortura que la persona dice que padeció ocurrió o no ocurrió, o el maltrato. ¿Sí? Este, hay una parte que es el testimonio. Como psicólogos, pues no tenemos la habilidad para saber quién dice la verdad o quién dice mentiras, ¿no? Eh, y a veces es lo esperado, que digan, ¿y a poco no vio usted algún indicio de que le estuviera mintiendo? Eso es subjetivo. Hay técnicas, eh, Manzanero se ha convertido en un referente dentro de la psicología del testimonio con un método, el HELP, que da una guía de criterios, fíjense, criterios, para poder establecer, voy a entrecomillar, objetivamente, la credibilidad del testimonio. Sin embargo, la calificación de esos criterios es subjetiva. Yo adjudico la puntuación y entonces en estos modelos, que dependen del análisis del contenido de una entrevista, yo no los aplico, yo más bien me guío a partir de las escalas de validez de los instrumentos. Y entonces evitar justo el estereotipo de decir o suponer que la persona me miente. Ah, es que te está echando mentiras porque quiere salir de la cárcel. Ah, es que como los beneficios son muy grandes de mentir, por ejemplo, la reparación del daño, que en un caso de tortura, pues generalmente el reclamo al Estado se vuelve muy cuantioso, ¿sí? Este, Están motivados a mentir. Entonces, tenemos que ser objetivos para poder mostrarle al juez con claridad que hemos valorado de manera adecuada la objetividad del discurso. Este, y conocer la evolución del trauma es la clave principal para conocer también cómo va a evolucionar el estado psicológico de una persona en el tiempo y con múltiples variables, como por ejemplo estar en reclusión, ¿sí? Eh, o su historia personal previa. ¿Qué tal fue una historia personal de mucha violencia y que cuando resulta que cuando las personas lo golpeaban en la tortura, pues se sobreponía, ¿no? A esta. Oye, ¿te pegaban muy fuerte? Ah, unos manacillos que me daban. Y luego resulta que ves el psicofísico y le quebraron la mandíbula y le quebraron la nariz y trae un balazo en una pierna y a la hora del discurso lo minimiza. ¿Sí? Entonces, esto a través de esta ventana de su historia personal y cómo se lo mostramos al juez, pues para que haga esta valoración de los resultados. La siguiente, por favor. Bueno, Pau Pérez Sales, ya es prácticamente la última diapositiva. Después viene una guía que eh, hice como una serie de checklist o de pasos que hay que cuidar cuando uno hace un examen de protocolo de Estambul con perspectiva de género para que nos vayamos autocorrigiendo. Lo hice, no lo hice, lo hice, no lo hice. Y si no lo hice, pues bueno, mejorarlo en la siguiente, ¿verdad? En la siguiente entrevista, porque recordemos que tenemos que hacer varias entrevistas para lograr hacer un buen examen de protocolo de Estambul. ¿Qué dice Pau Pérez Sales? Este es un investigador español. También, si Sergio nos hace favor de compartirnos la presentación, pues bueno, la pueden tener con gusto. No es un extracto muy pequeño y la misma información se la van a encontrar en los protocolos de Estambul del 2004, del 2022 y en el protocolo de la Corte. No hay nada del otro mundo que yo aquí haya sintetizado. Pero al final también está la bibliografía de 3 o 4 documentos de Pau Pérez Sales que pueden servirles muy bien para la indagación. Bueno, aquí está esta guía, que, que les puede servir a ustedes como checklist, ¿verdad? Pero si volvemos al anterior, doctor,
Eh, ah, Pau Pérez Sales le llama tortura generizada. Es decir, cuando hacemos o cuando hace el agente aprensor o el agresor de la tortura un instrumento para aprovechar las particularidades de género, ¿sí? Y entonces dice, tenemos que ir más allá de la idea de la violación, ¿sí? O sea, no va a ser una tortura sexual solamente si hay una violación o si hay un tocamiento. Decía yo, ese policía que llegaba y le decía a la muchacha, estás muy buena, ¿verdad? Y se ponía a fumarse un cigarro entre la oscuridad viéndola, ¿sí? Y entonces, este, ahí tenemos que instruir, pues bueno, otras características que tienen que ver con la comunidad, ¿sí? Con los controles reproductivos. Podemos aplicar un protocolo de Estambul por malos tratos, no por tortura, pero sí por malos tratos, a una institución de salud pública o privada que te haya puesto un medio de anticonceptivo sin tu permiso. Se dice que hace muchos años, pues después de varios niños, les ligaban las trompas a las tubas uterinas, ahora se llaman, en aquel momento se llamaban trompas de falopio, este, a las mamás sin su consentimiento. Bueno, pues este es un maltrato. Y se puede aplicar el protocolo de Estambul. Imagínense el valor de una mujer que en su deseo de maternidad se da cuenta que ya no puede tener bebés porque ha sido ligada, sin su consentimiento. Este, o la violencia contra personas, ¿no? Es decir, la amenaza contra el daño a otras personas o la exhibición a otras personas. En la mañana escuchaba a una reportera que tras un comentario en redes sociales o una nota sobre cierto personaje de la política, bueno, no es de la política, pero ligado a la política, este, pues los operadores del Estado suben a las redes sociales a la hija menor de edad de esta reportera, ¿no? Y entonces, como medio de presión para que deje de hablar, pues, del otro personaje. Y bueno, se puede aplicar un protocolo de Estambul en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque se está atentando contra una niña, la seguridad de una niña, y de manera instrumental como presión en contra de su madre. Hace unos años aquí en Guanajuato fue un caso muy relevante que participé después. Ah, una mujer en Estados Unidos pone una denuncia de sustracción ilegal de una niña. Se ejecuta el juicio familiar y de restitución y viene la policía de Morelia, se llevan a la niña, la mandan a Estados Unidos y estando en Estados Unidos le hacen un ADN y se dan cuenta que no es. Y entonces, pues un año después, ahí viene la niña repatriada, ¿verdad? Trastocaron toda su historia personal y familiar. Cuando yo la conocí, ya incluso ya ni siquiera vivía en su casa, ya se había ido a vivir con otro chico. Tendría creo que 17 años ya para ese momento, o sea, ya no se pudo acomodar. Entonces, esa fue una de las primeras ocasiones en las cuales apliqué un protocolo de Estambul, no para un hecho de tortura directo, sino para una actuación irregular del Estado en contra de una niña. Esta parte transcultural tenemos que ser muy cuidadosos, dice Pau Pérez Sales. Tenemos que saber, como ya lo refería desde el principio, hasta dónde llega mi alcance, la pertinencia de mi participación en determinados grupos y entrevistas a solas con mujeres. Y además si va a tener que tener revisiones corporales, si fuera el caso de un médico varón.
Ah, y pues él nos habla, pues bueno, de estas exámenes de primer nivel, en los cuales es importante cuidar y preservar ciertos datos de la víctima de tortura o de malos tratos, que además luego se vayan a convertir en estigma social. Pues bueno, ya les decía las otras 4 diapositivas. Cada una de ellas tiene 5 recomendaciones que debemos de cuidar a la hora que se hace el peritaje de protocolo de Estambul, con atención a cuidar las acciones, evaluando a mujeres, evaluando a personas de la comunidad LGBT e incluso a hombres que hayan sido o recibido agresiones de tipo sexual. Pues bueno, este, ahí están las referencias. Eh, Decía que hay un libro más de Pérez Sales que se llama Evaluación Psicológica, para que lo tengan en su haber y conocimiento. Listo. Pues, muchas gracias. La verdad es que muy interesante, Loy, siempre el escucharte con tanta claridad y sobre todo, y bueno, nos dejas pensando. A mí cuando tocaste el tema de cómo amagaron a esa criatura, híjole, la verdad es que a mí me hierve la sangre ese tipo de actos, pensando que nosotros como padres, pues bueno, una situación así yo creo que sería devastadora, ¿no? Y por otro lado, quizá también el tema que hablabas, pues sí, sugerir personal femenino para la atención a mujeres víctimas de violencia, pero ¿qué pasaría si también tiene tendencias lésbicas la mujer que atiende, ¿no? No sería tener Sí, una frente, un perfil ahí eh, por analizar, que puede ser, o sea, lo natural es, pues bueno, una mujer atiende a una mujer y viceversa, un hombre a un hombre, pero no podremos caer también en ese supuesto. sí, es cierto. Decía yo que aquí estamos ante 2 limitaciones. Uno, el mercado de los evaluadores adscritos al tribunal. Cuando yo comencé a dictaminar, había solo 8 peritos en la lista de peritos federales. Y de esos 8, éramos 9 porque yo no estaba en la lista. A mí me contactaron de manera diferente. Este, e incluso a mí me seleccionaban ya cuando no había disponibles en el medio para adjudicar los peritajes. Este, y entonces, esa es una limitación que dentro de los psicólogos adscritos no hay muchos. Ya ahorita, quizá en los últimos 10 años, la psicología forense, bueno, lo forense, hay un escrito de quien fue mi director de tesis de la maestría, el doctor Barrón Cruz, ya en paz descanse, criminólogo, que escribió un artículo cuando lo de Polet, lo de la niña, aquella que pues fue un misterio, ¿verdad? Su fallecimiento. Y entonces él escribió un artículo que se llamó Cuando todo médico se volvió forense. Y entonces, junto con ese boom, comenzaron a haber un montón de series forenses por todos lados. Encendemos la televisión y hay casos forenses por todos lados, ¿no? Y entonces, asimismo, comenzaron a nacer un montón de programas de educación en Protocolo de Estambul. En ocasiones, ah, pues ofrecidas por despachos de consultoría forense, eh, quizá como el mío, a veces con alguna acreditación o no. Yo siempre he buscado que alguna universidad nos dé la acreditación cuando hacemos algún curso, que alguna vez lo platicamos. Este, pero en ocasiones te das cuenta que no, que lo único que hay es una constancia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Y otras que son dadas por instituciones. Yo los cursos que en aquel momento los tomé por el INACIPE, que era la única que ofertaba contenido de protocolo de Estambul, y no habíamos muchos en el medio.
Y a veces nos encontrábamos los mismos peritos en Tepic, en Sonora, en Apatzingán, porque no habíamos más. Este, y ahora, pues ya hay muchos que se han registrado como evaluadores en el protocolo de Estambul. A veces la cuestión de los honorarios se vuelve un anzuelo para que el profesionista este, se registre en las listas de periciales. eh, ah, pero, pues también, yo también lo digo, como todos, pues yo empecé con un peritaje cuando empecé a ser perito, ¿verdad? Eh, ya ahorita pues llevo muchos, pero cuando empecé hice el primero, y luego el segundo, y luego el tercero. Ah, eh, y entonces el mercado de los peritos se vuelve así, pues no hay muchos. Y cuando eres el particular, pues es más bien porque el abogado te tiene confianza. Difícilmente la persona que se queja de haber sufrido tortura tiene la posibilidad de elegir por quién quiere ser evaluado. Si es oficial, pues es ese o no hay más. Y si es particular, pues quizá pueda decirle al cliente, al abogado, no, no me gustó con él, consígueme otro. Y si no hay una aceptación de cargo, pues sí, te consiguen otro, ¿no? Pero, híjole, no queda más aquí que tú tienes que trabajar adecuadamente el rapport con la persona evaluada para que se sienta confortable contigo. Creo que aquí también, pues ya un poco de tu capacidad personal, lo voy a decir, de caer bien, ¿no? De ser amable, puede facilitar un montón de cosas. Y creo que hasta ahorita, pues esa parte personal a mí me ha ayudado a poder conectar con las personas que evalúo y que acepten la evaluación pericial por parte mía. Y que no se convierta justamente el tema de lo sexual en una limitante. Claro, sí, por supuesto. Rocío, tenías alzada la mano hace un momento. Sí, gracias. Sí, bueno, ya pasó el tema, pero quería agregar una cosa o preguntar una cosa como quieran. Cuando usted dice que había gente que se sentía más segura estando en la cárcel que fuera, sí, nosotros le llamamos búsqueda de la protección en la desprotección. Es Ujú. con el único objetivo de sobrevivencia, ¿Es ¿sí? correcto? Bueno, hasta ahí, el único objetivo de sobrevivencia y después vienen muchos estudios más, porque quiero recordar aquí a un autor que lo he estudiado, al doctor Edgar Morin o Morin, en su libro La naturaleza de la naturaleza, el padre de la complejidad. Busco protección en la desprotección, pero con toda mi carga. ¿Sí? Con toda mi carga. Y esto también es para abogados, peritos, psicólogos, todos los que estamos inmersos en estos temas. Cuando observo, me observo. Y cuando narro, me narro. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de trabajar estos temas de veras con un compromiso brutal. Sí, porque hay gente que dice, pero ¿cómo va a estar, cómo prefiere estar adentro que estar afuera? Sí, sí se prefiere. Sí, pues nosotros le llamamos búsqueda de protección en la desprotección. Ese es un comentario. Y otro comentario que es un tema realmente apasionante y sumamente delicado es incluso cuando los expertos lo mencionan, ¿sí? Nunca es lo mismo cuando hablamos de una presunta o una persona víctima de un ataque sexual, mujer que hombre. Nunca. Pareciera que estamos de alguna manera psíquicamente acostumbrados, ¿sí? A que la mujer, ya sea pasional, amorosa, violenta, como sea, es penetrada, pero un hombre no, ¿sí? Un hombre no. La mujer, si es por amor, por pasión, se comparte. Y si es por otra causa, hay un sometimiento. Pero de alguna manera la estructura fisiológica, biológica y psíquica de la mujer va a dar de alguna manera
se contempla esta parte. Sin embargo, cuando hablamos de la sexualidad o la invasión sexual en un hombre, pareciera que quitamos la capacidad de hombría. Pareciese, es como si nos dijeran, hey, espérate, el falo es mío, no contra mí. ¿Sí? Este es un tema realmente apasionante que hay que tratar con pinzas en esto, porque se da precisamente por eso a la hora de denunciar, es muy fácil denunciar, me quemó, me torturó, me puso la bolsa, qué sé yo, todavía en pueblos, tehuacanazos, golpes en los testículos, etcétera. Eso es muy fácil porque todo eso forma parte de mí, pero que alguien venga y me quite aquello que me pertenece, ¿sí? Ahí ya entramos en complejidades mayores y es un tema realmente apasionante, ¿sí? Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. No, sí, muchas gracias. Y volviendo al tema de las personas, esta de la protección y la desprotección, algo que a la hora de los interrogatorios suelen intentar desacreditar un protocolo positivo es justo porque dicen, oiga, y dígame cuáles son los efectos carcelarios o de la prisión en la persona, porque qué tal que lo que tiene es por la cárcel. Y entonces cuando intentas hacer esta explicación de que no, espera, es la cárcel la que lo tiene estable y contenido. Este, y el efecto quizá de la cárcel para poder mantener esa estabilidad y esa contención es este segmento de depresión que detecto aquí. Sin embargo, esa depresión no es desesperanza, ni es tristeza, ni es, ni es bueno, desesperanza o tristeza, sino un mecanismo involutorio para protegerte. Es lo que pasa en las terapias grupales. Tenemos la oportunidad de espejearnos y al espejearme me protejo. Y al espejearme me protejo y puedo, ¿sí?, sacar esto adelante. Es exactamente lo que pasa con las terapias grupales. El estar adentro, esta protección en la desprotección, a mí me protege porque me logro espejear. Gracias, muchas gracias. Qué interesante. No sé si alguien más quisiera formular alguna pregunta, algún comentario. Si no es así, pues bueno, Eloy, verdaderamente un gusto como siempre escucharte. Nos dejas pensando, reflexionando, tantas cosas que tenemos que seguir investigando y sobre todo, insisto, al hablar de víctimas, al hablar de temas tan sensibles, el manejo y el cuidado, y más tú como perito que has tenido la oportunidad de ver tantos casos que se han documentado y bueno, pues que sirve como un parámetro para entender qué es lo que debemos de utilizar y mejorar para la atención a víctimas, y más en el caso de violencia de género, con todos los problemas que hay contra la mujer, particularmente, que es el tema que se busca en esta certificación. Pues si no hay alguna otra participación adicional, no nos... Sí, adelante, doctora Marla, adelante. Pues nada más para agradecerle al doctor Eloy, la verdad es que estuvo muy interesante, son temas muy duros a lo mejor para sobre todo quienes no estamos acostumbradas a estas perspectivas. Pero bueno, también nada más para reiterar la invitación que hice desde un inicio de participar, inscribirse en el doctorado en género y derecho, comentar que tenemos 4 líneas de trabajo, una relacionada justamente con derecho y justicia, donde se abordan temáticas como las que ahorita se estuvieron presentando, otra que es teoría de género, otra que se refiere a la investigación con perspectiva de género, y finalmente una línea también que incorporamos que enriquece mucho, que son los feminismos descoloniales. Entonces, bueno, nada más reiterarles esta invitación. Las clases son en línea por Zoom,
los qué bien. sábados de 9 a 1:30. ¿Me puede Y, compartir su y, teléfono? y bueno, es en línea. Empezamos este próximo sábado, el sábado 30, así que si hay algún interés, pues el doctor Sergio seguramente con gusto les comparte información o mi contacto. Excelente, Gracias. gracias. Y una de nuestras doctoras participantes es la doctora Elvia aquí, justamente la encargada de esta línea de Derecho y Justicia. Muchas gracias, doctora Marla. Pues aprovecho rápidamente para presentarme y extenderles la invitación que de manera muy generosa hace la doctora Marla. Decirles que al menos en el caso de Michoacán, es el Instituto Universitario de Morelia es el único que cuenta con este doctorado especializado en temas de género y derecho. Y efectivamente, una línea de acción es justamente el análisis del derecho y la justicia desde esta perspectiva que nos acaba de compartir de manera muy amplia y además muy eficaz y muy eficiente el doctor, especialmente cuando hablamos de delitos sexuales en contra de las mujeres, que todavía, digamos, en las fiscalías hay una resistencia a interpretar un lenguaje diferente cuando se hacen los peritajes, porque algo que se habla mucho en el ámbito de la justicia es que los cuerpos hablan, nos dicen hechos, nos dicen sucesos, especialmente en los casos de feminicidio, que son peritajes muy especializados y que justamente se vuelven en un punto fundamental para poder comprender la dinámica de la violencia feminicida. Y bueno, en el caso de los delitos sexuales, ya lo comentó muy bien el doctor, que de pronto pareciera ser que en muchos casos no se puede evidenciar un daño a primera vista, pero que finalmente durante el proceso, pues la víctima va arrojando más elementos y cómo esta parte médica se vuelve tan importante, tanto en la parte psicológica como en la médica, en los peritajes, para poder acreditar una situación de vinculación a proceso. Entonces, pues ojalá que se animen a inscribirse. Es un programa súper bonito, pero que además les va a abonar muchísimo en su formación personal como profesional. Muchas, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, pues la verdad es que es una alianza estratégica bien interesante. Estamos haciendo el instituto con el instituto, ¿no? Ambos institutos, para efecto de poder participar en un doctorado único, efectivamente, por lo especializado. Y bueno, con el granito de arena que queremos contribuir con esta visión muy humanista, muy de derechos humanos y bueno, pues seguirnos actualizando y seguirnos formando, ¿no? Creo que esa es la gran meta. Así es que, pues bueno, pues si no hay alguna otra situación adicional, no nos resta más que agradecerte nuevamente, Eloy, por tu Gracias. participación, por tu excelente gestión de hoy, nuestro aprecio, nuestro respeto, admiración. Y bueno, pues no sé si quieras darnos algunas palabras de cierre. No, no, pues creo que está más por decir de lo que ya han dicho todos. Muchas gracias. También yo me sentí muy, muy cómodo y muy agradecido por las aportaciones que he escuchado que también enriquecen lo que sé. Pues muchas gracias, pues nuevamente a todos y a todas por habernos acompañado. Que descansen, muy buenas noches. Buenas Gracias, noches. gracias. Hasta Gracias. luego, Gracias. 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 Muchas gracias, Buenas buenas noches. noches. Muchas Buenas gracias. noches. Siguiente semana. Muy pronto. Buenas noches, gracias.